El día de hoy, 25 de enero, se cumple 2 años de uno de los más graves desastres ecológicos que se ha dado en Latinoamérica, el desastre de Brumadinho en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. Este ocurrió el 25 de enero del 2019, cuando los diques y muros de una relavera que dejó la compañía minera Vale S.A. se derrumbaron y se formó y precipitó un torrente de más de 10 millones de metros cúbicos de agua y lodo a una velocidad de 80 kilómetros por segundo, produciendo la muerte del río Paraopeba, 400 kilómetros aguas abajo. En los videos que vamos a poner en imagen para quienes nos siguen a través de las redes sociales y nuestras aplicaciones, se va a ver la dimensión que tuvo este desastre. Hubo más de 300 muertos y decenas de desaparecidos. El colapso ocurrió a la hora del almuerzo y el lodo golpeó el área administrativa de la mina, donde cientos de empleados estaban comiendo. La relavera de Brumadinho fue construida en 1976 y era parte de un conjunto de varias relaveras situadas en esa zona donde la compañía Vale realizaba varias explotaciones mineras. En los vídeos que pueden observar quienes nos acompañan a través de las redes sociales y aplicaciones, se observa el derrumbe de los muros de la relavera y también el avance de la masa de lodo sobre las instalaciones de otra explotación minera. Se ve también en alguna parte vehículos que tratan de apartarse del curso del torrente lodoso. Las relaveras son lagunas construidas en las que se va depositando y acumulando lodos y residuos tóxicos que no son de utilidad para la compañía minera. Las compañías mineras las construyen pensando en su beneficio y el menor costo para que duren mientras éstas están presentes. Luego quedan prácticamente abandonadas porque el gobierno central, esto es lo que sucede en la mayoría de los casos, se desentiende del monitoreo y mantenimiento de las mismas, como fue el caso de Brumadinho. Mientras tanto, en la pretendida explotación minera metálica en los páramos de donde se origina el agua para Cuenca, hay 10 compañías con 46.000 hectáreas concesionadas por el gobierno central que establecerían numerosas relaveras, una para cada mina. Así, la compañía minera canadiense INV Metals, en el proyecto Loma Larga o Quimsacoa, que comprende concesiones en 3 hectáreas, tiene planeado para la explotación en el área de Río Falso la instalación de una relavera de 5,5 millones de toneladas. En el proyecto Río Blanco en Molleturo se proyecta una relavera de más de 1 millón de toneladas. Si para cada explotación minera metálica es necesaria la construcción de una relavera, se puede concluir el enorme número de relaveras que se requeriría construir por las 10 empresas concesionarias en los páramos y zonas montañosas, destruyendo el páramo y envenenando las zonas de recarga hídrica que protege y maneja la empresa municipal Etapa para la provisión de agua potable para Cuenca. Y estas relaveras son como bombas de tiempo que en cualquier momento pueden estallar, como fue el caso de Brumadinho, puesto que luego de que las compañías mineras se retiran, no hay quien cuide de las mismas. En la historia de Cuenca ya ocurrió el grave derrumbe del Cerro Tamuga que produjo la tragedia de la Josefina en 1993 porque el gobierno central entregó la concesión y luego no realizó monitoreo alguno ni control oportuno y permitió la construcción de relaveras que dieron lugar a la licuefacción de las bases y la consecuencia de este deslizamiento. Recordamos así la tragedia de Brumadinho hace exactamente 2 años, en la que se derramó enormes cantidades de sustancias tóxicas que contenían arsénico, plomo, cadmio, mercurio, es decir, metales pesados terriblemente nocivos para toda clase de vida, destruyendo a perpetuidad una cuenca hidrográfica. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 8:37. Saludamos al periodista Roberto Aguilar, columnista de Diario Expreso, el cronista más destacado contemporáneamente en el país. Le damos la bienvenida, Roberto. Usted hace muy pocos días escribió y publicó en Diario Expreso un importante artículo, una consulta de vida o muerte, refiriéndose a la consulta popular
que tendremos en menos de 2 semanas, el próximo 7 de febrero. ¿Por qué una consulta de vida o muerte? Buenos días, amigos. Muchas gracias por la invitación. Ante todo, unas disculpas por no haber podido llegar el día sábado a la entrevista que ya habíamos pactado. Tuve se me presentó un inconveniente que no pude superar, así es que quería primero disculparme con ustedes y con los oyentes de Antena 1. Y ya con respecto a su pregunta, ¿por qué una consulta de vida o muerte? Porque se trata de minería en el páramo, y porque el páramo, más allá de que estaba escuchando la larga reseña de historias nefastas con relaveras que colapsan y que causan accidentes ecológicos insuperables, más allá de que las relaveras estén bien hechas o mal hechas, más allá de que colapsen, aún en el caso de las relaveras cumplieran su trabajo y no colapsaran, y por lo tanto no causaran tragedias como la que reseñaban ustedes en Brasil, el simple hecho de alterar el ecosistema páramo es ya una tragedia ecológica. O sea, no vamos a necesitar que la relavera colapse para que las minas en los páramos de Moleturo y Quinzacocha, los proyectos, sobre todo esos dos, ¿no?, los emblemáticos que están en marcha, de Loma Larga y Río Blanco, sean una catástrofe ecológica, porque el páramo es básicamente la fábrica de agua que abastece a todas las poblaciones que están en las cuencas hidrográficas, que provienen de ellos. El ciclo hídrico de la zona igual corre un riesgo enorme de alterarse, aunque las relaveras funcionen. Quiero insistir en eso. No es la posibilidad de un accidente mayor, que también, pero no es eso lo que nos debería detener ante la idea de la minería en el páramo, sino el simple hecho de que el páramo es un ecosistema clave para el ciclo hídrico, es la fábrica de agua de la que dependen los pobladores de los alrededores, y una vez que se altera es irrecuperable. El páramo no se puede recuperar porque tiene unas características de suelos y unas características de vegetación que son extremadamente frágiles y que tienen un nivel bajísimo, si no nulo, de resiliencia, como se dice. Los proyectos mineros rompen con el equilibrio natural de estas zonas, disturban ese delicado equilibrio que la naturaleza se encarga de mantenerla, y este es un problema recurrente en muchos países del mundo. Para ir no muy lejos está el caso de Perú, el caso de Brasil que acabamos de relatar, tantos problemas que han existido en Chile, en Bolivia, etcétera. Y es así que algunos gobiernos, a través de sus diversas instancias, lo han enfocado, como es el caso de Colombia, que es de la Corte Constitucional, y usted lo señala en su artículo de opinión, una consulta de vida o muerte, el caso de Colombia, sobre el cual le agradeceríamos nos entregue mayores detalles. Sí, hay una sentencia de la Corte Constitucional colombiana de abril del año 2016 que prohíbe la actividad minera en todos los páramos. Colombia es el país del mundo con más páramos. En Colombia se encuentran entre el 50 y el 60% de los páramos del planeta. Y esto es así porque el páramo andino es un ecosistema, explicado en mi artículo, es un ecosistema muy raro. A nosotros nos parece el páramo de lo más normal, pero el páramo andino es un ecosistema que solo se da, depende de la conjunción de 3 factores. Uno es una latitud cercana a la línea ecuatorial, es decir, los páramos solo se dan en la zona tropical del planeta. El segundo factor es una altitud superior a los 3.200 metros. Eso reduce la posibilidad de que existan páramos en el mundo a muy pocos países, porque muy pocos países ecuatoriales tienen elevaciones, montañas tan altas.
Y el tercer factor es una selva tropical adyacente, que en este caso es la Amazonía, y que actúa como productor de núcleos de producción de nubes, vaya. Las nubes de la Amazonía, al ser llevadas por el viento hacia el occidente, son captadas por las alturas de las montañas. Y esto ha desarrollado en los páramos toda una especialización vegetal de plantas que están especializadas en captar el agua. Cuando uno va al páramo, lo que nota es que está caminando sobre agua. La gente que no entiende que no conoce el páramo y que no entiende de este equilibrio fragilísimo que el páramo presenta, piensa que el agua está en las lagunas, entonces mientras no se toque la lagunita, todo bien. Y no, el agua no está en las lagunas, uno camina sobre agua, uno camina sobre este colchón. Si uno va, cualquiera que haya ido al páramo de Quinzacocha, se da cuenta que está caminando sobre agua. Es una verdadera esponja el páramo. Exactamente, el suelo es una esponja de material vegetal que tiene la especialización de captar agua. Entonces hay filtraciones a lo largo de toda la superficie, no sé cuántos cientos de hectáreas, que termina reuniéndose en las pequeñas corrientes de agua que se van juntando hasta formar ríos como el Tasqui. Pero no es que el río Tasqui sale de una laguna y que mientras la laguna se mantenga limpia todo bien, porque ese es un poco el discurso de los mineros. La laguna está ahí, está intacta, y además estamos trabajando en purificar el agua de la laguna. Este es el discurso de pseudo remediación ambiental que tienen. Y la verdad es que el páramo no funciona así. El páramo es, como usted lo ha dicho, es una esponja. Roberto, muy buenos días. El día 7 de febrero, las cuencanas estaremos yendo a las urnas para tomar una decisión respecto de la minería, pero un poco nos preguntamos, en este contexto en el que los últimos gobiernos han implementado una política favorable y de defensa a la actividad minera, ¿cuál es la trascendencia de esta consulta en Cuenca? Hemos visto que no ha sido un tema de interés a nivel nacional. Hemos escuchado muy poco en los debates, nada realmente respecto de la consulta en los debates con los presidenciables, en otros espacios. Parecería que este es un tema que le concierne únicamente a Cuenca, y ese contexto nos gustaría una reflexión sobre la trascendencia que tiene esta consulta, no solo para Cuenca. Bueno, yo supongo que no faltarán proyectos futuros en otros páramos del país y que esta consulta va a ser como un precedente. Lo lastimoso, lo enormemente triste es la absoluta inoperancia en la intervención de nuestra Corte Constitucional, que por cierto es la mejor Corte Constitucional que hemos tenido. Eso no hay como negarlo. Nunca hemos tenido una Corte Constitucional con jueces tan probos y notables, pero que en este tema se equivocaron, pero de principio a fin. ¿Por qué lo digo? Porque la Corte Constitucional ha decidido, más allá de que las consultas planteadas en su momento por el entonces prefecto Cooper estuvieran o no tuvieran problemas de forma que las hacía impecables, esas cosas jurídicas, no, yo no sé si los tenían, pero más allá de eso, el tema es que la Corte Constitucional no entendió que el concepto de minería en el páramo era lo que estaba en juego. Es ridícula, si se me permite, la consulta cuencana. Yo sé que es lo único, la única salida que permitió la Corte Constitucional, pero tener 5 preguntas iguales para 5 ríos que vienen de los mismos páramos no tiene el menor sentido. Podríamos nos encontramos ante la absurda posibilidad de que quizás Cuenca decida que prohíbe la minería en la cuenca del Tasqui, pero la permite en la cuenca de no sé qué, el río de Matallá. Es absurdo. Lo que la Corte Constitucional debería hacer, y quizás esta consulta sirva para plantear este tema en el futuro,
lo que la Corte Constitucional debería hacer es lo que hizo la Corte Constitucional colombiana, encarar el problema de la minería en el páramo como un solo concepto, sin importar el lugar, y prohibirla. Hay intereses muy poderosos que está de por medio aquí en Ecuador. Recién reportamos sobre una reunión que convocó a más de unas 50 personas relacionadas con el sector minero. Fue convocados por uno de los promotores de la minería en Ecuador, Hassan Bedak. Esta persona es quien organiza ferias mineras a relativa frecuencia en Ecuador. Ellos se han reunido, según su propia versión, para dar respuesta a lo que consideran golpes mortales a la minería metálica en Ecuador, como la consulta de Cuenca, así como el proyecto de reforma a la ley de recursos hídricos que está también a nivel de segunda en la Asamblea Nacional. Sumándonos a la pregunta de Rosana del poco interés o ningún interés que se expresó en los debates presidenciales sobre estos temas que llama la atención, quisiera pedirle también, Roberto, un criterio suyo sobre las políticas que ha seguido y ha aplicado el gobierno de Lenín Moreno con respecto a la minería. En esto, el gobierno de Lenín Moreno ha sido un continuador de su antecesor, ¿no? El gobierno de Rafael Correa, que es el que entregó todas estas concesiones. Existe una crisis en el país y existe la creencia de que una actividad como la minería nos va a sacar de la pobreza, o por lo menos nos va a ayudar a capear la crisis. Cosa que si uno se pone a revisar los números, los reales números de minas como Malarga y Río Blanco, yo creo que eso es lo primero que deberíamos desmentir, ¿no? Que las políticas de minería anteponen en el cálculo económico a cualquier otra cosa, y el cálculo económico resulta que es visible. Estamos hablando de que Loma Larga en una vida útil de 13 años va a dejar un rendimiento económico de $154 millones, 154 millones en 10 años, poco más de 10 millones al año, de los cuales el 75% corresponden a la compañía. Entonces, es la compañía la que va a hacer un buen negocio, pero no el Ecuador. Y Loma Larga es incluso más grande que Río Blanco. Río Blanco va a producir $73 millones y medio en 7 años, a menos de $10 millones al año, y con el mayor porcentaje es de ganancia para la compañía. El problema es que el discurso antiminero es muy comprable por una sociedad que no maneja la información sobre el tema. O sea, la gente sabe vagamente, me refiero al votante promedio, sabe vagamente que hay unas minas que son muy ricas, sabe que el Ecuador está en crisis y sabe que, o cree saber, pues es lo que le han dicho, que hay una tecnología de punta que permite explotar esas minas con el máximo cuidado ambiental. Usted oye a todos los candidatos a todos, excepción, ¿no? De Guillermo Lasso hasta Giovanni Andrade, que se dice representante minero, todos con la única y evidente excepción de Yacu Pérez, pero todos los candidatos hablan de defendemos la minería con extremados cuidados ambientales. Pero si uno se pusiera a rascar un poquito, cosa que nadie ha hecho, ¿cuáles son los extremados cuidados en el páramo? Señor Guillermo Lasso, díganos usted, ¿qué extremados cuidados ambientales va a instrumentar usted en las minas en el páramo? Es evidente que no sabe, porque es evidente que no existen ningunos extremos cuidados ambientales que se hayan probado en otros páramos. Entonces, estamos hablando de una política pública que está basada en una mentira, que está más bien entregada a las ganancias de un grupo de compañías que son las que van a hacer un negocio y que va a tener unos efectos devastadores para el futuro. ¿Qué expectativas tiene usted, Roberto, sobre la consulta de Cuenca? Estamos a solamente 2 semanas de su realización. ¿Aló? Sí, no sé qué pasó con el retorno. No puedo escuchar. ¿Me escucha ahora?
Parece que tenemos algún problema de carácter técnico. Si me está escuchando Roberto, le preguntaba. Ahí le escuché. Le preguntaba, ¿qué expectativas tiene usted de la consulta de Cuenca sobre la respuesta que deben y probablemente van a dar los cuencanos en las urnas dentro de 2 semanas? Yo conociendo la ciudad como la conozco, porque tengo mucha relación familiar y de vida con esta ciudad que considero mía. Creo que el antecedente de la consulta de Girón, la experiencia a la que ustedes hacían referencia también, la experiencia de lo vivida hace 80 años con el tema de la asesina, y el extremo cuidado que la ciudad con sus ríos y con su medio ambiente. En realidad el tema de los ríos en Cuenca, esta ciudad que tiene además parques lineales de no sé cuántos kilómetros y paseos bellísimos y cuida sus ríos como ninguna otra, en realidad una ciudad de 500,000 habitantes o los que tenga Cuenca, algo así, ¿no? Con esos ríos, con ese nivel de conservación y ese cariño, me diría yo, con cuidado a los riberas. Esto es un lujo, y creo que poquísimas ciudades del mundo, una de este año tiene el lujo de tener esos ríos. Todas me hacen pensar, me hacen ser optimista, me hacen pensar que el cuencano va a proteger sus ríos, porque básicamente se siente orgulloso de ellos, porque esos ríos son centrales en la identidad cuencana, y porque el cuencano tiene una relación con el ambiente que me parece que es muy importante. Yo en realidad soy optimista, creo que esa consulta se va a ganar y eso va a ser muy importante como quedante para las futuras consultas que habrá que hacer, y a que el Corte Constitucional nos ha condenado a eso. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Declaraciones del periodista Roberto Aguilar, columnista de Diario Expreso, uno de los más reconocidos cronistas contemporáneos de Ecuador. Dejamos con otro mensaje relacionado con este tema, mensaje de otro hombre público muy importante a nivel de Latinoamérica, Adolfo Pérez Esquivel, Premio de la Paz, que se refiere a la consulta de Cuenca.